Punch-Out es una franquicia que ha tenido sus méritos para ser considerado en el Super Smash Bros. No olvidemos que su juego más icónico proviene de la NES y que justamente es de los más demandantes. Sin embargo, si vemos sus antecedentes, sus juegos no han sido tan aclamados como lo fue con la versión de 8 bits. Tal vez le dio algo de notoriedad el Punch-Out de la Wii. Sin embargo, de ahí no ha vuelto en la más reciente consola de Nintendo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la falta de representantes de Punch-Out en el Super Smash Bros? De hecho, mucho más de lo que crees, y a continuación te explicaré el porqué. ¡Aloha! Bienvenidos a un nuevo video. Después de mucho tiempo, volvemos con esta serie de videos que lo dejé pendiente, y en esta ocasión le toca el turno de Punch-Out. Es cierto que Little Matt salió recién en el Super Smash Bros. For Wii U 3DS. Sin embargo, no evade el hecho de que en Ultimate podría tener un nuevo representante, por lo que nos crea la pregunta del por qué no hay más personajes de Punch-Out en el Super Smash Bros. De seguro la mayoría conoce la franquicia por el mítico juego de la NES, aunque en realidad no es su primera entrega, ya que proviene de las arcade, en donde tenía mecánicas un poco más complejas, aunque no son tan conocidas como el Punch-Out de la NES. De hecho, es el mayor referente para la gran mayoría de los videojugadores, situación que generó que el Super Punch-Out del Super Nintendo no tuviera el mismo apogeo. De hecho, algunos lo apartan un poco de su antecesor, a pesar de que es más fiel a los juegos de las arcade. Este asunto hizo que el Punch-Out de la Wii sea un reboot de la versión de 8 bits, uno que atrae más a los jugadores de la vieja escuela, pero que no trajo un gran éxito. Y es la razón del por qué aún no vemos más entregas de Punch-Out. Aunque posiblemente en la Nintendo Switch puede que cambie la situación, pero no es algo seguro. El punto con todo esto es que si no hay más juegos que den una mayor tendencia a la franquicia, difícilmente esto genere interés a Masahiro Sakurai para meter a un nuevo personaje al Super Smash Bros. Es lo que siempre hablamos en mis videos anteriores, en donde la tendencia es muy importante para que un personaje sea agregado. Y con Punch-Out no es la excepción. En el Super Smash Bros. For Wii U 3DS, la razón del por qué hicieron que Little Matt sea jugable es porque en la Wii llegó su entrega más reciente. Su tendencia era muy latente por sus años de estreno, que era por el 2009. Y recordemos que después del estreno del Wii U, Sakurai ya estaba planificando el nuevo Super Smash Bros. La otra razón del por qué fue elegido es que simplemente fue muy pedido por los fans, así como muchos otros que llegaron a dicha entrega. Teniendo todos estos ingredientes, era muy probable que Little Matt llegara al Super Smash Bros. Sin embargo, viendo la situación actual de la franquicia, es evidente que sin nuevos juegos, es difícil ver que Sakurai tome en cuenta a uno de sus personajes. Y mucho peor, si los fans de Smash no han dado su voto a uno de estos boxeadores, que sí, todos a excepción del referee son boxeadores, así que la situación le juega en contra. Sobre todo en Ultimate, que dependía del Fighter Battle para tomar a uno de sus personajes a esta entrega. Por lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente hace falta más personajes de Punch-Out para representar mejor la saga? Yo creo que sí. Con tener a Little Matt no es suficiente. Existen varios personajes que serían excelentes candidatos para estar allí, aunque obviamente solo nos centraremos en los más relevantes. En el Super Smash Bros. For Wii U 3DS, la razón del por qué eligieron a Little Matt era por su popularidad que le daba el fandom de Smash hacia el personaje, siendo las razones de que era un personaje clásico de la NES, y que siendo un boxeador, le daba muchas posibilidades de estar en este juego de luchas. Esto lo incluimos con la tendencia que tuvo el Punch-Out de la Wii, como hablamos anteriormente, por la cual esta inclusión dependía más que nada por el personaje. No obstante, podríamos decir que Sakurai le dio un pequeño empujón al saber que Punch-Out era una franquicia clásica, aunque no tanto, sabiendo que en ese entonces tuvo un juego para la Wii. En el Super Smash Bros. Ultimate se deja en claro que la mayoría de los nuevos personajes llegaron gracias al Fighter Battle, contando con algunas excepciones. Este factor determina quiénes merecían estar en esta entrega, pero por el poco apoyo por los personajes de Punch-Out, no tuvimos casi nada de esta saga de Nintendo. Ni siquiera un traje Mii o un asistente para corroborar esto. Y no, los espíritus no cuentan en esta situación. Tampoco podemos decir que tuvo algo de tendencia, porque no tuvimos ningún videojuego nuevo entre el lapso de tiempo del desarrollo de Ultimate. Por lo tanto, era muy improbable que tuviéramos algo de Punch-Out, ni siquiera como DLC. Con todo esto,
Podemos suponer que por la limitada notoriedad y por no tener un juego nuevo, era complicado ver a un nuevo personaje de Punch-Out en Smash. Sin embargo, si por el dado caso saliera un nuevo juego de Punch-Out, podría darle cierta relevancia para que Sakurai y Nintendo los tomen en cuenta. Ahora vamos con la siguiente y última pregunta. ¿Quiénes son los personajes que deben representar Punch-Out? Es difícil de responder porque tiene varios personajes muy emblemáticos que podrían fácilmente representar la franquicia. Pero vamos por partes. En primer lugar, descartamos a los personajes que solo aparecieron una vez en el juego y también los que son menos conocidos. Tenemos algunos personajes del arcade que solo aparecieron una vez y nunca volvieron. De la misma forma en la Super Nintendo con Super Punch-Out, por lo que nos queda a los más icónicos en esta ocasión. Curiosamente son la gran mayoría de Punch-Out de la NES, pero descartaremos a Glass Joe, Von Kaiser, Piston Honda, Great Tiger, Sora Popinski y Don Flamenco. Estos dos últimos irían más arriba, pero tenemos 4 personajes que son los más populares en este caso: Kinipo, Bald Bull, Super Macho Man y Mr. Sandman. Supongo que para los nostálgicos, Kinipo sería el representante absoluto por ser el rival más popular de Punch-Out. Hasta salió en el Capitán N. Sin embargo, no me convence como un personaje jugable, ya que su mecánica dentro de los juegos es muy limitado, dejándolo muy expuesto en batalla. Recordemos que solo aguanta un knockout y no tiene un físico para darle movimientos más variados en Smash, por lo que a pesar de ser popular, no lo contaría. Sin embargo, con Bald Bull, Super Macho Man y Mr. Sandman son muy buenas alternativas, además de ser los más populares de la franquicia. Esto incluso lo comprobamos al verlos en la carátula de Super Punch-Out de la Super Nintendo. Pero si vamos por prioridades, Bald Bull lo tomaría como última opción, ya que a diferencia de los otros dos, este no ha sido un jefe final, o en este caso, un campeón mundial. Eso no le quita el mérito de ser el personaje de Punch-Out con más apariciones, contando con el spin-off de Arm Wrestling, además de ser diseñado por el mismo Shigeru Miyamoto. Sin embargo, veo más prioridad entre Super Macho Man y Mr. Sandman. Creo que ambos serían perfectos candidatos, y si Sakurai se lo propone, ambos podrían llegar al mismo tiempo. Además que tienen movimientos muy diferentes, por lo que no estaría mal verlos allí. No obstante, si solo tenemos una opción para elegir, yo creo que Mr. Sandman sería la primera prioridad. En el Punch-Out de Wii, demostró ser más fuerte que Super Macho Man, a pesar de que este haya sido 3 veces campeón mundial, por lo que demuestra que lo ha superado con creces en el canon actual. También que su aspecto físico facilita en el desarrollo del personaje, siendo corpulento y de una gran altura. Y como último punto, puede dar cierto parecido con Mike Tyson. Recordemos que este es de los rivales más difíciles de vencer en el juego, y en los diseños del Wii lo asemejan un poco más al boxeador, sobre todo en su segunda versión. Es por estas razones que creo que sería interesante ver a Mr. Sandman en el Super Smash Bros. Como primera prioridad. Además que tendríamos al primer personaje afroamericano del juego, algo que daría mucho de qué hablar. Y para terminar esta elección de personajes, colocaría a Doug Luis como otro personaje que podría llegar a Smash. Ya lo hemos visto pelear en el juego Doug Luis Punch-Out, una especie de spin-off en donde Little Matt hace un sparring con su entrenador. Aunque es cierto de que no es tan propenso para ser un personaje jugable, podría tener una oportunidad por su importancia. Y estos serían los candidatos que tengo para representar a Punch-Out. Sin embargo, es obvio que no estarán todos, con tal de meter a uno o dos valdría la pena. Al final dependerá mucho de la exigencia que le da a los fans para meter a un personaje de esta franquicia. Aunque así sea, es evidente que no tiene una gran base de fans, y mucho menos para uno de los personajes que mencioné anteriormente. Sin embargo, si Nintendo realiza un nuevo Punch-Out, esto podría cambiar la situación, sobre todo para que le tengan más consideración. Y si en dado caso llegan nuevos personajes, y quién sabe, un nuevo protagonista, esto podría generar más alternativas, pero solo toca esperar. Y cuéntame tú, ¿crees que Punch-Out necesita más personajes? Y si es así, ¿qué personajes crees que se merezca estar en Smash? Dejen su opinión en la caja de comentarios. No se olviden de ver mi video de si Donkey Kong necesita más personajes en Smash, así como otros videos relacionados al tema. Dejo el link aquí al lado. Y mando un fuerte saludo a Alfredo Touchdown y a Idalor, que son miembros del canal. Muchas gracias por sus aportes, ya que ayudan a que estos videos puedan seguir a flote. Y yo me despido, nos vemos hasta un próximo video.